Contexto histórico. Contexto histórico general. Las predicciones del profeta Jeremías respecto de la dominación de Babilonia por 70 años se habían cumplido, y alrededor del año 538 a.C., Ciro, rey del imperio persa, tomó medidas que permitirían el regreso de los judíos a Jerusalén para la reconstrucción del templo bajo el conducto de Zorobabel y Josué, ordenando la devolución de los utensilios que habían sido tomados del mismo, proyecto que fue sustentado con las reservas del Estado persa. Alrededor de 50.000 exiliados hicieron parte de la primera fase de retorno para asentarse en su tierra y restaurar el templo. En el segundo mes se echaron cimientos, pero no habían edificado sobre ellos. El altar de holocaustos había sido levantado, pero no contaba con sacerdotes dignos para oficiar en el ritual del sacrificio. La obra del templo había sido empezada, sin embargo el pueblo no lo había podido continuar por la oposición de sus vecinos, recibiendo impedimento de samaritanos, luego de ser rechazados en su intento por participar de la reconstrucción, por lo cual llegaron a desanimarse y a entristecerse porque no habían podido restaurar el edificio santo y a Sión. El proyecto se detiene entre 14 y 16 años. Contexto histórico específico. El profeta Zacarías habló al pueblo de Dios en el periodo persa posexílico, en el segundo y cuarto año del rey Darío, capítulos 1 al 6 y capítulos 7 al 8 respectivamente. Las profecías del capítulo 9 al 14 no se ubican en una fecha específica, pues no tienen referencia directa de su audiencia. En esta primera parte del libro de Zacarías se contrastan las promesas grandiosas de los profetas con la situación precaria presente debido a que los judíos repatriados pasaron muchos apuros por las sequías y pérdidas de cosechas que se produjeron por haber abandonado la reedificación del templo, según el libro de Ageo en el capítulo 1. Ellos necesitaban estímulo para continuar las obras de construcción a pesar de los obstáculos de tal magnitud. La paz y prosperidad que ofrecía el rey Darío parecía no tener lugar en Judá, pues lo único que se veían eran adversidades. Se consideraban una nación insignificante que padecía hostilidad, malas cosechas y sumergida en una impureza legal. Hacia el año 521 a.C., los profetas Ageo y Zacarías, contemporáneos, motivaron al gobernador Zorobabel y al sumo sacerdote Josué a retomar la obra de reconstrucción. Por otra parte, sus propias costumbres culturales eran mínimas, entrando diferencia entre la manera de vestir, de comer, el no festejo de fiestas tradicionales, la extinción de la adoración en el templo. Su lenguaje hebreo había sido alterado por el arameo de los imperios de donde habían regresado y una sobresaliente influencia persa sobre el culto religioso y su ideología. La persona del profeta. El significado del nombre Zacarías es Dios se acuerda o Jehová recuerda. Nacido en Babilonia durante el cautiverio de los judíos, perteneciente a la tribu de Leví, hijo de Berequías, quien era hijo de Ido, de linaje sacerdotal, contemporáneo a Ageo pero más joven que él, según la comparación entre Zacarías 2:4 y Ageo 2:3. En cuanto a su profesión, hay evidencia que sugiere que Zacarías era también sacerdote o que vendría de una familia sacerdotal como lo fueron Jeremías y Ezequiel. Se le considera profeta principal de la época. De la duración de la actividad profética se puede decir que su ministerio comenzó hacia el año 520 a.C., después del regreso del destierro. Ageo ya había estado predicando 2 meses cuando Zacarías comenzó. El ministerio escrito de Ageo fue de poco menos de 4 meses, mientras que el de Zacarías fue de 2 años. Aunque sin duda se afirma que estuvieron presentes los 4 años para exhortar, animar y ayudar, trabajando para la terminación del templo, convirtiendo a Zacarías en el segundo hombre en escribir luego del exilio.
Lugar en el ministerio. El profeta Zacarías escribe el libro en Jerusalén, lugar donde recibe la palabra profética registrada. Respecto a su muerte, algunos estudiosos afirman que en el Evangelio de Mateo el Señor Jesús dice respecto de Zacarías: por eso serán culpables de la muerte de toda persona buena en el mundo, comenzando por la muerte de Abel hasta terminar con la muerte del profeta Zacarías, quien era hijo de Berequías. A este profeta lo mataron entre el templo y el altar de los sacrificios. Josefo dice que le mataron en el templo, por lo que se convirtió en mártir de Cristo. Murió entre el templo y el altar, apedreado. El crimen sería provocado por las amonestaciones que Zacarías hizo al pueblo y las advertencias enviadas por Dios. El asesinato se entiende como nacional, en el que hacen parte tanto gobernantes como el pueblo. Otra versión, según Rudolf, dice que el profeta no vivía cuando se consagró el templo, en febrero del año 515 a.C. Otros estudiosos aseguran que existe un error en el Nuevo Testamento, ya que el profeta Zacarías, asesinado por el pueblo, no fue el hijo de Berequías, sino Zacarías, hijo de Joiada. Otras características del profeta. A Zacarías se le considera un hombre de visión inusual pero sorprendente. Era un profeta que predicaba la esperanza y la misericordia. Era restaurador del espíritu teocrático del gobierno. Se le conoce como promotor del retiro de la idolatría en la nación y como el primero de los profetas en hablar de Satanás. El libro. El título del libro lleva el nombre del personaje que aparece en la introducción, cuyas profecías presenta. Lo podemos encontrar en el libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 1. El mensaje. Se entiende primeramente como una respuesta de fe a la situación que vivía la comunidad en su tiempo. Para hablarle a una nación que padecía adversidades era necesario dar una doble respuesta para mantener viva la esperanza y la fe y llevar seguridad al momento que vivía el pueblo. La primera respuesta se dirige a recordarles que Dios ciertamente dará la salvación, pero está exigiendo como condición que ellos tengan una sincera conversión. Dice en Zacarías, capítulo 1, versículo 3, diles pues, así dice Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Es un llamado a reconocer la importancia de la ética también. La segunda respuesta se relaciona con la perspectiva mesiánica. A esta respuesta se le considera como el contenido fundamental del libro. Para el profeta Zacarías la era mesiánica ya había comenzado. Los signos de que esto ya estaba en marcha son la reconstrucción del templo y la restauración nacional. Un tercer mensaje del libro de Zacarías, pero no menos importante, lo encontramos en la revelación de promesas positivas a los pueblos paganos, con expresiones como: aquel día se incorporarán al Señor muchos pueblos y serán pueblo mío. Zacarías 2:11. Otras expresiones, como la que encontramos en Zacarías 8 del 20 en adelante, donde dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto de un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Son expresiones de universalismo, ya que el pueblo de Dios y esos otros pueblos quedan a un mismo nivel. Estructura y contenido literario. Las profecías de Zacarías naturalmente se dividen en dos partes. Hay una primera sección conformada por los capítulos 1 al 8 y la segunda, que se conoce como el segundo Zacarías, a partir del capítulo 9 al 14, comenzando ambas con el presente y dirigidas apocalípticamente hacia el futuro. El bosquejo.
encontramos un bosquejo dividido en 5 secciones, donde la primera parte es el llamado a volver a Jehová, que va del capítulo 1, versículo 1 al 6. La segunda son las visiones de Zacarías, del capítulo 1, versículo 7 al capítulo 6, versículo 8, compuesta por 8 visiones. Visión de los caballos y sus jinetes. Visión de los 4 cuernos y los 4 carpinteros. Visión del varón del cordel de medir. Visión de Josué, sumo sacerdote. Visión del candelabro y los olivos. Visión del rollo que volaba. Visión del efa. Y visión de los 4 carros. La tercera parte son los mensajes de Jehová, del capítulo 6, versículo 9 al capítulo 8, versículo 23. Una cuarta parte que nos habla de la destrucción de enemigos, bendición y juicio para Jerusalén, lo encontramos en el capítulo 9, versículo 1 al capítulo 14, versículo 2. La quinta parte nos habla de la victoria final, que la encontramos en el capítulo 14, versículos 3 al 21. Lugar en el canon. El libro de Zacarías se encuentra incluido en el canon tanto de la Biblia hebrea como en la Septuaginta, ubicado entre Ageo y Malaquías, convirtiéndolo en el 11º o penúltimo profeta entre los 12 profetas conocidos como menores. Tanto los judíos como los cristianos lo consideran como inspirado. Composición del libro. La mayoría de los comentaristas aseguran de que el libro no procede de un mismo autor. Se le atribuyen los primeros 8 capítulos al profeta Zacarías, pero los capítulos siguientes, del 9 al 14, por su diferencia de contenido, de estilo y de intención, se le atribuyen a un segundo Zacarías. Algunos concuerdan en que son profetas distintos a él o incluso algunos discípulos de Zacarías. Fecha del libro. La primera parte del libro se cree que fue escrita después del destierro hacia el año 518. La segunda parte se considera que fue añadida al libro original y en la que no se conoce una fecha certera, ya que el libro no muestra una evidencia a simple vista. Lo convierte en un pasaje difícil de datar con exactitud, aunque se considera que haya sido alrededor del año 410 a.C. El estilo. Los primeros 8 capítulos son en gran parte un libro de visiones en el que abundan elementos autobiográficos y fórmulas proféticas, mientras que en el fragmento siguiente solo se encuentran oráculos y fórmulas apocalípticas. Géneros y formas literarias.
El género literario encontrado en el libro de Zacarías es apocalíptico, ya que trata de documentar los eventos del fin del tiempo por medio de símbolos figurativos e imaginativos. El libro contiene abundancia de figuras literarias, entre las que encontramos la metáfora, la personificación, el simbolismo, la ironía, el antropomorfismo, el símil, preguntas retóricas, la hipérbole, entre otros. Aquí a continuación algunos ejemplos. Contexto teológico.